humanos es un conjunto de normas que propende por el desarrollo integral de todas y todas las personas. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la libre expresión, hemos hablado, ¿no?, de esos derechos. Luego, dentro del derecho internacional humanitario, este es un conjunto de normas que sirve para limitar los medios y métodos de las guerras, protege a la población civil y a los combatientes que dejan de participar en las hostilidades y se aplica en el tiempo de guerra, en tiempo de situaciones de conflicto, como lo ha acontecido en Ucrania, ¿no es cierto? Dicen los analistas, la población en general, que a raíz de la muerte de la reina Isabel y con la sucesión de Carlos III, puede que exista un conflicto en Inglaterra por el tema de que ya la población ya no quiere tener un monarca. Entonces vamos a ver en lo futuro si es que se va a dar esta situación, porque va a haber conflictos en Inglaterra. E incluso dicen, ¿no?, los analistas que puede que Carlos III deje el reinado y le otorgue la cabeza al príncipe Williams. El príncipe Williams puede que convierta a este estado Inglaterra, estado monarca, y lo convierta en una república. Habrá que ver qué va a acontecer, si es que realmente va a haber conflictos o no en este estado monárquico. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Este derecho internacional humanitario ingresa únicamente cuando existen conflictos bélicos, para resguardar a la ciudadanía en general, a los combatientes que ya no desean participar en el combate, a los heridos que surgen de estos conflictos. Ahí es donde nace el derecho internacional humanitario. Este derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si en un estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta al derecho internacional humanitario que figura en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, a través del derecho internacional humanitario nosotros no podemos evitar el conflicto armado. Este conflicto armado se puede evitar, ¿no?, en las vías que tenemos internacionalmente, a través de la Corte Interamericana de Justicia, a través de los siguientes procesos para tratar de evitar este conflicto. Si este conflicto armado se ha dado recién y se involucra el derecho internacional humanitario, no antes, una vez que haya surgido este conflicto bélico. Por eso es que existe la Cruz Roja, ¿no es cierto? Esta Cruz Roja nace del derecho internacional humanitario para proteger a los heridos de este conflicto. ¿De dónde proviene este derecho internacional humanitario? El origen de este derecho internacional se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Actualmente, este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. Hay voluntarios de diferentes estados que se presentan para formar parte de este derecho internacional humanitario. Médicos, enfermeros, psicólogos, sociólogos, que se proponen, podría decirse, ¿no?, como voluntarios para formar parte de este derecho internacional. Y cuando surge un conflicto bélico, estos médicos, enfermeros de diferentes estados van a estos lugares para tratar de coadyuvar en este conflicto. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? Este derecho internacional, el DIH, vamos a resumirlo, se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949.
en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se complementaron con otros dos tratados, los protocolos adicionales de 1977, relativos a la protección de las víctimas de conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o bienes. Son principalmente la Convención de La Haya de 1954, que es un texto que protege los bienes culturales en caso de conflicto. Va a proteger en caso de que acá exista un conflicto bélico. Esta Convención de La Haya de 1954 puede proteger incluso a la Iglesia de San Francisco, que es un bien cultural, ¿no es cierto? Entonces la Convención de La Haya va a proteger estos bienes culturales. La Convención de 1972 sobre las armas biológicas, que va a proteger la no creación de estas armas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, así también está la Convención de 1993 sobre las armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, y ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, como norma general aplicable a todos los estados. Existen estas normativas que están involucradas dentro del DIH, del derecho internacional humanitario, que coadyuvan y colaboran a proteger a la ciudadanía en general que está dentro de un conflicto bélico. El protocolo facultativo de Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación nos dice, ¿no? Está prohibido participar a los niños en conflictos armados. Esto no ocurre en Afganistán, ¿no? Donde los forman a los niños desde pequeños para el uso de las armas, para formar parte de guerrillas, etcétera, ¿no? Para hacer las famosas bombas humanas, incluso los forman desde pequeños con esa mentalidad de que ellos nacieron para morir por sus derechos, por su visión ideológica. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El DIH solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios internos como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició. Es decir, este derecho internacional humanitario va a nacer a raíz de un conflicto bélico, pero va a apoyar a ambos estados que están en conflicto. No solamente va a ir al estado que, por ejemplo, en este caso, no solo va a ir a proteger a Ucrania, no, también va a proteger a aquellos ciudadanos que están siendo, o combatientes que están siendo heridos de Rusia. Dice, ¿no? Solo es aplicable cuando se desencadena de un conflicto y se aplica por igual a todas las partes. El DIH distingue entre el conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 o más estados. 2 estados. Entre ellos deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 1. El DIH no va a intervenir cuando existen conflictos territoriales, por ejemplo, ¿no? Esto pueden solucionarlo a través de otras instituciones, dice, ¿no? El DIH. Nosotros únicamente vamos a estar cuando ya ha surgido este conflicto bélico. Así también en los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado. Las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí, entre ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones en el artículo 3 común de los 4 libros del Convenio de Ginebra. Es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El derecho internacional humanitario va a nacer para proteger a esta gente vulnerable que está siendo quizá víctima de un conflicto, ¿no? Únicamente va a levantarse el derecho internacional humanitario para este tipo de conflictos. Los derechos humanos es, ya hemos dicho, todos los derechos que nos otorgan a la ciudadanía en general. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? El DIH cubre 2 ámbitos. La protección de las personas que no participan y que ya no participan en las hostilidades.
la protección de las personas que no participan. Evidentemente hay militares ya preparados que van a ir a combatir, pero hay la ciudadanía en general, gente común, gente de a pie, que está siendo víctima quizá de este conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente no está llegando alimentación, medicamentos no está llegando, están encerrados dentro de sótanos, viendo cómo los combatientes se pelean. A esa gente lo va a proteger. Y a los que ya no participan en las hostilidades, quizá haya combatientes que se den de baja, ya no quieran participar, ya no quieran formar parte de este conflicto, a ellos los va a proteger y los va a cubrir. Una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y de los métodos de guerra, son ciertas tácticas militares. En estas situaciones sí va a cubrir el DIH, en las restricciones de los medios de guerra. No está permitido ingresar a atacar a estas carpas que están cuidando y protegiendo a los heridos. Entonces los va a cubrir. ¿En qué consiste esta protección? El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Los tiene que proteger el derecho internacional humanitario. Protege asimismo a las personas que ya no participen en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral y se benefician de las garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. Entonces, el DIH va a proteger a todas estas personas, ¿no es cierto? Va a proteger a aquellas personas, combatientes caídos, heridos, enfermos, prisioneros de guerra, los va a proteger. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Las normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder a sus familiares. El DIH prevé asimismo algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se tratan principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de los signos distintivos específicamente de los bienes culturales y la protección civil. Entonces, van a aparecer estos signos en el lugar de protección. Si están estos signos en un lugar, en unas carpas, los combatientes tienen que frenar antes de atacar. ¿A qué restricciones están sometidas los medios y métodos de hacer la guerra? El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y métodos militares que no distinguen entre las personas que participen en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida, la población civil de las personas civiles y los bienes civiles. No va a distinguir de qué nacionalidad es, ¿no es cierto? No va a distinguir si es un ucraniano o es un ruso, igual los va a proteger, siempre y cuando no estén participando en los combates. Prohíbe también, entre otras cosas, los medios militares que causan daño superfluos o sufrimientos innecesarios. Prohíbe causar daños graves y duraderos al medio ambiente. El DIH ha prohibido pues el uso de muchas armas, incluidas las balas explosivas, las armas químicas y biológicas, las armas láser que causen ceguera y las minas antipersonales. Va a ver, ¿no? ¿Cómo es que están combatiendo? Evidentemente hay un reglamento donde dice, si va a existir un conflicto bélico, únicamente estas armas tendrán que dar uso. Pero ya cuando se involucran armas químicas, explosivos, químicos o biológicos, ya este Estado va a ser sancionado por la Corte Interamericana de Justicia, por la Convención de los Derechos Humanos, va a ser sancionado, porque está prohibido este tipo de usos. Ahora bien, dicen que probablemente exista una tercera guerra mundial, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y Rusia, o Japón. Estados que ya tienen sus armas químicas y biológicas, con las cuales pueden atacar a otro Estado. Pese que está prohibido,
pueden no hacer caso a estos reglamentos o a estas convenciones, pueden no hacer caso y dañar a la población. Se dice incluso que la última pandemia que se ha llevado a cabo a nivel mundial, el COVID-19, ha sido un producto químico creado, ¿no?, voluntariamente para acabar con la población, como estábamos creciendo poblacionalmente. Y a raíz de esta enfermedad ha muerto muchísima gente, bastante gente. Y muchos creen que esto ha sido creado por la humanidad, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo les comento un contexto. Ha cesado el registro de defunciones en las oficialías de registro civil, a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia registrábamos al mes unos 10 o 15, y eso, mínimo, en cada oficialía. En la pandemia hemos llegado a registrar 100 defunciones al mes, en un solo registro. Son 70 registros en toda la ciudad de La Paz. Entonces, eso, hacemos una cuantía, ha fallecido bastante gente. Y hoy en día, en una semana, no se registra ni una defunción. Y conversando con los otros registros, llegamos a la conclusión de que toda la gente que estuvo enferma en su momento se los ha llevado a la pandemia. Y ahora la gente que está caminando es gente sana. Sí, evidentemente hay personas que se han cuidado mucho en las pandemias, que tenían ciertas enfermedades específicas, pero se han cuidado. Entonces, no están falleciendo personas, están naciendo, pero no están falleciendo. Entonces, esto probablemente, esta enfermedad del COVID-19 pudo haberlo realizado el hombre de forma voluntaria e intencional para acabar con la humanidad que estaba enferma, etc. Viendo la realidad, llegamos a la conclusión de que lograron su objetivo, porque el día de hoy ya no está muriendo gente. ¿Es realmente efectivo el derecho internacional humanitario? Desafortunadamente, abundan los ejemplos de violaciones del VIH. Las víctimas de guerra son cada vez más personas civiles. Sin embargo, ha habido importantes casos en los que el VIH ha permitido cambiar las cosas, ya sea protegiendo a los civiles, los prisioneros de guerra, los enfermos y los heridos, ya sea limitando el empleo de armas inhumanas. Dado que el VIH se aplica en periodos de violencia extrema, respetarlo planteará siempre grandes dificultades. No obstante, es más importante que nunca velar por su aplicación efectiva. ¿Cómo aplicar el derecho internacional humanitario? Se han de tomar medidas para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho y las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Para ello, deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y de los protocolos adicionales denominados crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y de Media Luna Roja. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional, se han creado los tribunales para castigar los crímenes cometidos en conflicto, como el de Yugoslavia y de Ruanda. Una Corte Penal Internacional ha sido creada por el Estado de Roma, aprobada en 1998, donde todos podemos hacer una importante contribución a la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por intermedio de los gobiernos y de las organizaciones o ya sea individualmente. Es decir, si hay dos estados que están en conflicto y no respetan los símbolos del VIH, estos estados pueden ser demandados a través de la Corte Interamericana de Justicia. Penalmente pueden ser sancionados, ¿no?, por no respetar estos símbolos que representan el derecho internacional humanitario con relación a la protección que se debe dar a estos ciudadanos que están en medio de un conflicto. Hemos visto ya lo que es el derecho, los derechos humanos, derechos que deben respetarse, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Así también hemos visto en qué consiste el derecho internacional humanitario, que no es lo mismo, es diferente. El derecho internacional humanitario surge cuando, habíamos dicho, compañeros, ¿cuándo surge el derecho internacional humanitario?
Nadie. Doctora, cuando existe conflictos bélicos entre estados. Exacto, cuando existen conflictos bélicos entre estados. Hasta aquí hemos terminado nuestro avance en la malla curricular. A partir de la siguiente clase, arrancamos con el tema de sus exposiciones. Ahora tenemos media hora para preguntas, dudas, si no es del tema, de sus exposiciones. Si no es de sus exposiciones, de cualquier tema que ustedes quieran conversar. Adelante, por favor, tienen la palabra. ¿Nadie? Doctora, una pregunta. ¿Las exposiciones cuánto tiempo van a durar por grupo? Estoy viendo yo la posibilidad de que en cada clase expongan 2 o 3 grupos. Como mínimo 2 tienen que exponer. Es decir, hagan un cálculo, ¿no? Probablemente el grupo 1 ingrese a las, ¿qué hora empezamos? 10:30, 10:40. Hasta presentarse y todo eso. Yo calculo que unos 40 minutos por grupo. Y si es menos, está bien. Es decir, ustedes tienen que demostrar cómo se lleva a cabo todo un proceso. Y los juicios, compañeros, no duran 10 minutos. No duran 10 minutos. Porque tienen que defender sus pruebas. ¿No es cierto, señor juez? A hoja 5 presento como prueba testificar a la señora tantos. Y el testigo se va a desenvolver y puede que tardemos. En todo caso, si es que se demora el grupo 1, podemos continuar, no hay ningún problema. Todavía tenemos tiempo, estamos a tiempo, ¿ya? No hay un tiempo determinado, yo no les voy a limitar, no les voy a decir, por exposición tienen 10 minutos, y en 10 minutos no se puede hacer nada. Y más cuando se trata de juicios. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, entonces, pueden disponer de su tiempo. Hemos terminado el avance. El día lunes iniciamos con el grupo 1 y 2 de las exposiciones. Compañeros, los que no están en listas, por favor, regularicen su trámite en Cardex, porque el tiempo nos va a pisar. ¿Qué más? Prepárense, hasta aquí va a ser el último parcial de todo lo avanzado, hasta el tema número 14. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, compañeros. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta el día lunes.